Me gustan mucho los testimonios, por eso hoy he invitado a una persona a que nos dé un pequeño testimonio sobre su vida de intercesión, de oración. ¿Cuánto hace que usted se convirtió? Entregó su vida a Cristo. Sí, 7 años. Bueno, el testimonio que yo quiero dar esta mañana es de la fidelidad del Señor, del amor del Señor para conmigo, para con mi familia, y la manera que el Señor ha obrado en mi vida. De muchas maneras, yo lo único que puedo declarar del Señor es su fidelidad. El Señor ha sido fiel conmigo en todas las cosas, en todas mis tormentas, en todos mis problemas. El Señor jamás me ha abandonado, yo jamás lo he sentido lejos. Desde que salí de mi país, hace 8 años, salí yo con mi esposo, mi hijo mayor que tenía 1 año, una maleta llena de ropa, para no andar mucho en mi vida espiritual. La verdad, yo ni siquiera sabía que el Padre Nuestro estaba en la Biblia. Pero llegué aquí a este país, ahora entiendo que son los planes del Señor. Llegué a este país, entré a estudiar como la pastora lo dijo, y el Señor la puso a ella en mi camino. Puso en ese entonces, era solamente Marta Caldas, la conocía, me empezó a hablar del Señor. Le abrí el corazón al Señor porque ella me hablaba de las promesas, ella me hablaba de amor, del amor que el Señor tenía para nosotros, y realmente en mi vida me ha faltado mucho amor. Y el Señor me empezó a tomar mi vida desde ese punto, de que Él me ama, de que Él está conmigo, de que me recordaba muchas veces que Él me cuidó, porque estando en el mundo realmente muchos errores cometí, pero de todos ellos Él, y fue solamente Él el que me protegió. Y acepté al Señor, hice el discipulado, acepté al Señor, y desde el momento en que acepté al Señor, mi pastora me explicó en ese momento que cuando yo acepté al Señor, dice, seréis salvos tú y tu casa. Y le pedí a ella que me explicara, porque realmente yo no lo entendía. Ella me explicó, será salva usted, su esposo y su hijo, porque solamente tenía uno en ese entonces. Y entonces yo realmente le dije, bueno, porque no comprendía, pero yo dentro de mi corazón dije, realmente no creo que eso sea para mí. Entendí la palabra, pero yo vi con mis ojos naturales, y realmente lo que yo vi con mis ojos naturales, yo dije, no, realmente yo no le veo cómo el Señor lo puede hacer. Sin embargo, el Señor lo puso en mi corazón, me puso la necesidad, me puso la urgencia de orar por mi esposo. Yo asistía a la iglesia todos los domingos y solamente venía con mi niño. Nosotros cogíamos un bus, vivíamos lejos del sitio donde nos reuníamos, y me venía yo solamente con mi niño. El Señor, empecé yo a pedirle al Señor, Señor, yo quiero verlo, yo quiero ver tu obra en mi esposo, yo quiero verlo. Y realmente yo no lo veía. Yo veía cómo la vida continuaba, yo veía que yo estaba como contra la corriente, decía, Señor, estoy bien, Señor, estoy mal, aquí hay como dos cosas diferentes, uno va para un lado y el otro va para el otro, es decir, el espíritu y la carne. Yo dije, Señor, yo no entiendo, y en medio de tantas de tristeza en mi corazón, de tormentas en mi corazón, yo no veía a lo lejos, yo solamente veía el problema aquí cerca. Y un día el Señor me llevó a Hechos 9 a leer la palabra de Saulo de Tarso, la vida de Saulo de Tarso, y me hablaba mi corazón y me dijo, si hice eso con alguien que perseguía a los cristianos, ¿cómo no lo voy a poder hacer con tu esposo? Oh, ok, venga esposo acá. Okay. No podemos más. Es precioso, es un testimonio precioso. Yo quería que algún día el Señor la use para predicar y puedan ellos dos ser testimonio, ellos dos. Porque, perdone que la corte, pero es por tiempo. Porque eso, ella lo dijo, fue su oración. ¿Qué fue? Su oración. Fue mi oración, y fue la palabra, solamente si puedo compartir esta palabra, que fue la promesa que el Señor me dio. Y me la dio en diciembre 4 del 2008, aquí lo tengo en mi Biblia, dice, entrarán allí nuevamente y arrancarán todos los horrores, todos los ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo,
Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne, así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Usted qué sintió cuando le dio esa palabra? Este es mi rema. Ellos están aquí porque el Señor me dio la confianza. Pero a ver, eso, pero el que no sabe que es un rema, el ya. Señor me dio la confianza con esto. El día que el Señor me dio esa palabra, yo dije, está hecho. El Señor me lo dio. No es en mis fuerzas, en ese momento lo entendí que Él me lo iba a dar. Amén. Y la promesa Solamente se está ahí. cumplió en abril 10. ¿En En abril? abril del 2010. Amén. No, es que Él está aquí. Sí, Aquí o sea, está. el primer día que Aquí está Él. existió. Ujú. Aquí está Él. Más adelante en la prédica voy a enseñar por qué ellos están aquí dando testimonio. Yo le doy gracias al Señor, porque sí, es un instrumento para el Señor, pero le doy gracias al Señor porque ellos son de una gran ayuda para este ministerio. Una gran ayuda para este ministerio. Realmente yo he comprobado, las personas que existen y trabajan en este ministerio, aquí ustedes los ven tras de cámaras, ellos están tras de cámaras. Él es nuestro camarógrafo. Cuando hay una falla, imagínense, él es el que regañamos aquí. Una falla en transmisión. Él es el encargado de eso. Todas las personas que laboran en este ministerio han sido traídas por el Señor y son columnas de este ministerio. Columnas de este ministerio. Yo oro porque el Señor levante miles como ellos, miles para este ministerio. Y para ustedes su vida, que le haga columna de bendición donde esté. Gracias por el testimonio, gracias por tiempo, Dios les bendiga, gracias. Esta mañana el Señor me dio una palabra, quiero compartirla antes de ir a la palabra. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Me encanta esa palabra. Me hace reaccionar tanto el Señor con esa palabra. Y cuando me la dio esta mañana de nuevo, recordé orar, que me baste tu gracia, Señor. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. De buena gana, Señor, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí tu poder, el poder de Cristo. Porque no es nada de nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Por eso esta mañana el Señor me dio esa palabra de las águilas. ¿Recuerdan cuando ministró? Dio visión de águila, que me había dicho que Él daba esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Que los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas y ahora visión de águila tendremos. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Amén. Amén. Recibe esa palabra esta mañana si está cansado, Amén. si está agotado. Recíbela en el nombre de Jesús. Es que uno sirviendo a veces se agota, se cansa. Y esta mañana mientras oraba por ustedes, porque yo oro por ustedes, créanme que yo oro por ustedes. Amén. Y mientras oraba, hay una persona que coge 2 buses hoy, ¿no? 3. 2 buses. De tu casa tiene que tomar un bus hacia el downtown y del downtown tomar otro bus hacia acá. O sea, es el día que más temprano se levanta. Pero no es un sacrificio. Amén. No, créame que no es un sacrificio. Créame que el Señor le va a bendecir. Amén. 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 Así que si está cansado, levante sus manos y diga: Señor, recibo esa palabra. Tú das fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Amén. Ahora su Biblia, Isaías 58. Mientras la abre, dígale al Señor que le hable. Señor, háblame. Háblame, Señor. Háblame. Háblame, Señor, háblame. Quiero oír tu voz, díselo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Salte al 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de manantial
de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, los tuyos, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Amén, amén. Amén. Señor, tu palabra ha sido enviada. Tu palabra ha sido declarada esta mañana. Solo te pido, glorifícate sobre ella, Señor. Amén. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito para lo que la enviaste. Envía esta palabra directo al corazón, a los huesos y a los tuétanos. La recibimos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Amén. En la Escritura Dios nos instruye acerca de lo que los creyentes podemos pronunciar. Nosotros podemos pronunciar diferentes tipos de oraciones. Y una de ellas es la oración de intercesión. Diga intercesión. Intercesión. Un intercesor es una atalaya. Yo lo he venido predicando, lo he venido enseñando y le pido al Señor que esto les quede muy claro. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho, mucho. Un intercesor es una atalaya, es un vigilante que prepara a la ciudad para una emergencia. Por ejemplo, un intercesor él está siempre un paso adelante del diablo. Un intercesor ve el futuro. Por eso es que el Señor hoy expandió la visión. El Señor expandió la visión hoy. Ve el futuro. Porque está preparando atalayas, está preparando intercesores. El intercesor advierte al pueblo del mal e intercede ante Dios para alcanzar salvación y liberación. Ustedes escucharon el testimonio de esta señora. Ella, sin saberlo, lo que hizo es que yo la instruí para que fuera intercesora. Cuando yo le dije, serás salva tú y tu casa, pero es la palabra del Señor. Eso no me lo inventé yo. Es una promesa. Ella, sin saberlo, comenzó a ser intercesora. Ella comenzó a interceder por su familia para salvación y liberación. Ella tomó la posición de atalaya en su casa. Eso fue lo que sucedió. Sin saberlo, porque él lo explicó. Ella tomó la posición de atalaya y se puso firme a orar por la salvación de su familia y la liberación de su familia. Ella comenzó a orar por su esposo, pero si el atalaya viene venir la espada y no tocarle la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano del atalaya. Si ella no se hubiera puesto a orar por su familia, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Señor está hablando del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en su época era un atalaya para su nación. Los intercesores son personas que no le dan a Dios descanso. Siempre están vigilando la familia. ¿Qué hizo ella? Mi familia, mi familia, mi familia. Los intercesores están velando por la ciudad, por la iglesia. Y están orando por ellos mismos. Por las diferentes situaciones adversas que el enemigo levanta. Ella dijo algo que me gustó y yo no veía nada. Situaciones adversas. Yo veía que éramos separados del espíritu con la carne. Situaciones adversas que el enemigo levanta. Pero ella siguió orando, siguió intercediendo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua.
hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Ella no descansó y siguió orando y orando por su familia. ¿Hasta qué? Del 2007 al 2010. Una de las prioridades del intercesor es interceder por los gobernantes de nuestras ciudades y nuestras naciones. Exhorto ante todo, escribió el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar por los gobernantes. Hay deshonestidad en un gobernante. ¿Por qué? Porque hay gente que no ora. Hay que orar por los gobernantes. Los intercesores son los vigilantes, los guardas que Dios tiene en la tierra para poder advertir al pueblo que se arrepienta y evitar los grandes juicios que vienen sobre sus naciones y ciudades. Leí un versículo atrás. Si ella no hubiera orado por su marido, esa sangre cae sobre ella. La sangre de ese justo cae sobre ella, le reclama el Señor por no haber orado por su familia. La intercesión es pararse ante Dios en lugar de otros. Ella se paró en su familia a orar por su marido, por su familia. A orar por ellos. ¿Recuerdan que les prediqué unos domingos atrás? Buscar el pan para su mesa. Lucas 11:15. Donde alguien importunaba por su amigo, buscando pan para un amigo. Dios siempre busca un hombre que se pare en la brecha. En ese caso fue ella que el Señor buscó en esa familia. Y hoy día no los pasé a todos, pero hoy día son ellos dos y sus 3 hijos. En la antigüedad, y les he venido contando la historia, se he venido diciendo que en la antigüedad las ciudades eran amuralladas. Eso ya lo tenemos claro. Creo que ustedes han paseado por la ciudad y buscan a ver dónde estuvieron las murallas de Kitchener. Las ciudades eran amuralladas con piedras, ladrillos, bloques, para evitar que los enemigos entraran y las destruyeran. Sabiendo eso de antemano, muchos enemigos mandaban por delante gente, tropas, antes de hacer un ataque frontal. Cuando las paredes eran altas y la ciudad estaba bien cerrada, estos individuos empezaban a hacer portillos o huecos en los muros. Y una vez traspasada la muralla, entraban a la ciudad y así desprotegida, la podían saquear. Tomaban sus bienes, se llevaban a las mujeres, esclavizaban a sus habitantes. Por eso, el trabajo del atalaya era tan importante. El atalaya era un intercesor que vigilaba para que eso no ocurriera. Yo les expliqué, en la parte alta, en una de las esquinas de la ciudad, estaba el atalaya. Si en alguna ocasión los enviados lograban traspasar el muro, inmediatamente el atalaya daba aviso, tocaba una trompeta, un cuerno, y se bajaba y cerraba la brecha para que el enemigo no invadiera su territorio. En el mundo espiritual también es así. El pecado o la falta de vigilancia permite que el enemigo abra brecha en los muros de protección espiritual de las personas, de las ciudades y de las naciones. El pecado, ya sea de comisión o de omisión, abre portillos que dan lugar al enemigo. Y el trabajo del intercesor es pararse en ellos y cerrarlos en oración para evitar que el enemigo logre atacar a esas personas. Ella lo que hizo fue pararse en oración para que el enemigo no siguiera tocando su familia. Moisés fue un gran intercesor. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Ella nos leyó la palabra y en la palabra yo inmediatamente discerní. La palabra que el Señor le dio le hablaba de idolatría. Ella, me imagino que ese día oró: ay Señor, no entiendo esto, pero saca esto de mi familia. Moisés estaba haciéndolo. Te ruego, Señor,
te ruego, si no los perdonas, le dijo Moisés al Señor, ráeme, o sea, bórrame de tu libro que has escrito. Así le dijo Moisés, así de audaz era para hablar. Es que el pueblo había edificado un becerro de oro para adorarlo en lugar de adorar al Señor. Al ver esto, Dios se enojó y decidió destruir al pueblo. Y Moisés intercedió y el Señor consideró la posibilidad de perdonarlos. Abraham. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mira, Abraham, mientras oraba, veía lo que sucedía, le sucedía a su familia. Él tenía los ojos abiertos. Amén. Mientras estaba frente al Señor, estaba viendo que unos ángeles iban a destruir Sodoma, donde vivía su primo. No es que el Señor le mandó un telegrama y no, es que el Señor le mostró. Y por eso le está diciendo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Como le dice Abraham al Señor. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ay. Finalmente Dios no halló ni siquiera 10 justos. Por lo tanto destruyó Sodoma. Pero Abraham se paró en la brecha y logró conmover el corazón del Señor. Para ser buenos intercesores, debemos identificarnos con el objeto de nuestra intercesión. Ella identificó el objeto de su intercesión. ¿Quién era el objeto de su intercesión? Su marido, su familia. Debemos meternos como si estuviéramos parados en los zapatos de la otra persona. Eso es un intercesor. Daniel es un profeta que se identificó con el pecado de su pueblo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Estaba pidiendo perdón por otros, pero estaba reconociendo el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, se identificó con nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La identificación es esencial para ser efectivos a la hora de interceder por alguien o por una situación. La intercesión es, en lo espiritual, comparable con un parto natural. Bueno, los que hemos sido mamás, así es la intercesión, como un parto. Se requiere que el intercesor sufra dolores de parto para parir aquello que quiere traer del mundo espiritual al natural. ¿Alguna vez usted lloró por su familia orando? No le pregunto si le dolió el estómago, pero tuvo que haberle dolido. Yo estoy aquí parada y el Señor me usa porque mi mamá sufrió dolores de parto no solo cuando nací, sino que lo sufrió orando por mí. Mi hermana, sé que lloraban y clamaban ante Dios por mí. Y trajeron del mundo natural y la parieron en el mundo espiritual. Jesucristo es el líder que vive para interceder por nosotros. Ay, hijitos míos, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Él vive abogando por nosotros ante el Padre, intercediendo por nosotros porque Satanás vive acusándonos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios.
viviendo siempre para interceder por ellos. En este mundo el Espíritu Santo nos ayuda a interceder por la perfecta voluntad de Dios para los santos. ¿Hay algún santo aquí? Amén. Los intercesores son los que traen el reino de Dios a la tierra. Esa señora intercedió y trajo el reino de Dios a su casa. Los intercesores colaboran con Dios y son usados por Él para salvar familias, naciones y ciudades. Yo aquí diría, para salvar maridos, hijos. La palabra intercesión tiene dos fases importantes reveladas en el significado de las palabras guerra y dolores de parto. Cuando yo digo intercesión, no piense sino en guerra y dolores de parto, no más. Cuando usted vuelve a escuchar la palabra intercesión, es guerra, dolores de parto. Asócielo. Guerra, palabras de violencia. Intercesión, es en el hebreo pagá, que significa golpear violentamente. Golpear con un instrumento filoso, acometer, arremeter, levantarse en contra, ir con violencia contra algo. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no le vamos a pegar a otro. ¿Alguna vez le pegaron, Juan? No. Oh, por supuesto, ella entendió que su lucha era espiritual. No era pellizcando a su marido y trayéndolo de la oreja a la iglesia, así no se hace. Y hay mucha gente que cae en eso. Es que caramba, usted tiene que ir conmigo. Tiene, nada tiene. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la persona, es contra lo espiritual. Y la intercesión es una guerra contra Satanás. Es enfrentarse a él usando la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Alguien muéstremela. Aleluya. No debemos ser pasivos, como escribió Santiago, resistir al diablo. No, ahí no hay que resistirlo. Un intercesor no resiste al diablo, lo ataca, se pone en contra, porque es un término militar, guerra. Dolores o labor de parto es la traducción del griego sunódino, que significa llamar la atención del rey por causa de otros. Sufrir dolores de parto delante de Dios. Sufrir con, ponerse entre, encontrarse con, rogar, orar y correr a. Y otro de sus significados está relacionado con el dolor y dar a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Los profetas le llamaron carga. Isaías, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Carga. Isaías sentía carga, porque debía dar a luz en el espíritu las profecías.